Bienvenidos a un programa más de la serie Discutamos México. En esta ocasión conversaremos sobre el tema de la demografía en este país, en México. Para ello tenemos a tres estupendos invitados, expertos, funcionarios del sector público, el mundo académico. Los voy a presentar brevemente. Empezaré con el doctor Rodolfo Tuirán, que es economista, demógrafo, doctorado en sociología por la Universidad de Texas. Actualmente es subsecretario de Educación Superior de la Secretaría de Educación Pública. Tenemos también a la doctora Fátima Juárez, que es doctora en Medicina Demográfica por la Universidad de Londres. Es profesora actualmente, profesora investigadora del Colegio de México. A continuación tenemos también al doctor Manuel Ordorica, es doctor en matemáticas por la Universidad Nacional Autónoma de México. Actualmente es el secretario general del Colegio de México. Entonces creo que contamos con un panel de expertos y de colegas realmente del primer nivel. Una primera observación tal vez que quisiera hacer aquí es que cuando hablamos aquí de la población, la vamos a hablar en un sentido de lo que se llama demográfico. Es decir, la población, pues todos sabemos, tiene muchísimas facetas y es un poco, digamos, se puede ver desde el punto de vista sociológico, desde el punto de vista económico, desde el punto, etcétera, etcétera. Aquí vamos a hablarlo desde el punto de vista demográfico, es decir, como ese todo que crece, que evoluciona, que tiene ciertos patrones de reproducción que pueden ir cambiando en el tiempo. Desde esa perspectiva, yo quisiera iniciar por una observación y decirle al auditorio que el siglo XX ha sido un siglo muy especial en este país y en otros países también, porque ha sido un siglo de grandes cambios demográficos. La demografía es un fenómeno, una dimensión de la sociedad que se mueve muy lentamente, pero que tiene implicaciones de una manera casi inexorable y que tiene grandes implicaciones, y con frecuencia hay un riesgo de, por ese movimiento relativamente lento que a corto plazo parece que no cambia nada, no se tomen decisiones, no se la vea el dinamismo que encierra este fenómeno. Como ejemplo, nada más empezaría por decir que cuando se inicia la independencia en este país, el movimiento de independencia, el país tenía, lo que es ahora México, alrededor de 5 millones de habitantes. Cuando termina el siglo XIX, un poco antes de la Revolución, tenía más o menos el doble, digamos, grosso modo el doble de habitantes, tal vez unos 12, 13 millones, tal vez un poco más, pero grosso modo es el doble. Y cuando llegamos a fines, digamos, del siglo XX y en la actualidad, el país tiene alrededor de 110 millones de habitantes. Si pensamos que hay aproximadamente 10 millones en Estados Unidos, es decir, el país, o mexicanos nacidos en ese país, viviendo aquí o fuera, son aproximadamente 120 millones. Es decir, 10 veces más que hace 100 años. Pero yo creo que este es para empezar, esto nos da idea un poco de las grandes transformaciones que tuvo el siglo XX. Sobre esto vamos a hablar. Pero yo quisiera, la conversación, hablar un poco de 2 o 3 cosas del pasado para tener un poco de perspectiva, de contexto histórico, y después tal vez concentrarnos en la problemática más actual, más contemporánea. Comenzaría por preguntarle al doctor Ordorica, en términos de estas cifras, yo mencioné un par, ¿qué tan importante, qué tanta confiabilidad se tenía en el pasado de esas cifras y cómo esas cifras, lo que se conocía, pudo o no haber influido en la imagen que se tenía de la población y de los posibles problemas vinculados y oportunidades que ofrecía este patrón de crecimiento? Bueno, yo considero que la información demográfica en México ha sido confiable, sobre todo la del siglo pasado. Tenemos una información sobre censos desde 1895.
se levantó lo que sería el primer censo de características modernas, tenemos encuestas, estadísticas vitales. Todo eso nos ha permitido tener una idea de la dinámica demográfica. Y en ese sentido yo creo que algo que ocurrió sobre todo en el siglo pasado es la velocidad del crecimiento. Es algo que está muy vinculado a este crecimiento exponencial que así se llama desde el punto de vista matemático. Nada más por señalar algunas cifras, en 1950 teníamos 25 millones de habitantes y en 1970 teníamos 50 millones de habitantes. ¿Qué quiere decir eso? Que en 20 años la población se duplicó. Y lo mismo ocurrió entre 1960 y 1980. Y yo creo que estas cifras nos permitieron de alguna manera realizar nuestras proyecciones de población de 1970 al año 2000, que fueron la base para que hubiera un cambio de la política de población. Recuerdo que las proyecciones de población mencionaban que México podría llegar a tener 150 millones de habitantes, pensando precisamente en esta duplicación de la población, y eso ocurría también con los métodos más modernos desde el punto de vista de técnicas demográficas. Y ahí yo creo que pues este es un parteaguas importante. La parte técnica nos ayudó precisamente para este cambio de política. Y yo creo que aquí es ahí cuando se plantea una meta de crecimiento, que es la meta del 1%, que como lo has mencionado, la población llegó a 110 millones de habitantes ahora y de 100 millones en el año 2000. Y esa diferencia entre 150 y 100 millones pues son 50 millones de personas que dejaron de nacer. Creo que aquí estamos de alguna forma adelantando un poquito la historia, si vale la expresión. Oímos hablar de cambio de política de población, oímos hablar de una meta del 1% hacia el año 2000, que se toma en los años fines de los 70, etcétera, etcétera. Es decir, quiere decir que hay una serie de cosas que pasaron antes digamos, de este último desarrollo. Y creo que tiene que ver con dos cosas que les voy a preguntar a continuación a la doctora Fátima Juárez y después al doctor Durán. Fátima Juárez, la doctora Juárez le preguntaría lo siguiente, y tiene que ver con el hecho de cuáles son algunos de los factores, lo más importante, que hace que cambie los comportamientos de la población. Realmente no se ha tocado explícitamente, pero una de lo que se sabe, obviamente, el crecimiento de una población básicamente se da por tres grandes fuerzas, si vale la expresión, que es la mortalidad, que todos sabemos, que es la fecundidad y también la migración internacional. Realmente no se ha tocado explícitamente, pero una de lo que se sabe, obviamente, el crecimiento de una población básicamente se da por tres grandes fuerzas, si vale la expresión, que es la mortalidad, que todos sabemos, que es la fecundidad y también la migración internacional, que hace que la población pueda salir o entrar dentro de un universo determinado. Pero si nos enfocamos un poco, que es una variable también determinante al respecto, que es los cambios de la fecundidad, que era lo que permitía ese cambio, digamos, de un crecimiento muy elevado, al que regresaremos después, a un crecimiento, digamos, esa meta, buscar una meta del 1%. Pero tal vez estoy cambiando, pero el orden que sería lógico, que es la toma de decisiones de por qué ese tipo de cosas, algo que le preguntaré después al doctor Durán. Pero en términos, ¿qué determina que los niveles de fecundidad suban, bajan, las metas que tienen las familias de hijos, porque todos sabemos que eso ha cambiado? ¿Qué nos puede decir al respecto, doctora? Bueno, yo creo que un elemento central fue el descenso de la mortalidad. Antes, digamos, de 1930, vivíamos como una población natural. Me refiero, nacen muchos, mueren muchos, vienen enfermedades devastadoras de ciudades, de pueblos, y vuelve a recuperarse. Y era como algo muy constante, estable, como estaba la población. Viene un descenso de la mortalidad muy fuerte en todo el mundo, incluyendo México, por los avances médicos, y entonces
las familias crecen, ya no van a tener 4 hijos porque eran los que les sobrevivían, pero van a tener 8, 9. Y es la conciencia, o sea, de todas las familias que se dan cuenta que tienen un número mayor, que ya no era el que ellos podrían mantener en su familia, con su economía. Y empieza un grupo de mujeres, las que les llamamos las mujeres pioneras del cambio reproductivo, que empiezan a modificar el deseo de una familia pequeña porque existe un cambio, un ideal distinto, ¿no? Que después de ahí, bueno, eso se transmite a todos los otros subgrupos de población, hay un mecanismo de retroalimentación, pero que son estas mujeres pioneras urbanas de las metrópolis más educadas las que empiezan a generar este cambio. Y quisiera mencionar aquí que es muy interesante porque en los últimos avances que se tienen sobre este tema, a la hora de estudiar a las madres de estas mujeres pioneras, o sea, porque ellas son las que nos empiezan a señalar el subgrupo que hace el cambio, es muy interesante que ya sus madres, que son de 1920, ¿sí?, ya invertían un poco más en educación. O sea, estas mujeres son un poco más educadas que el resto de la población. Eso no quiere decir que, al igual que el hombre tenía nivel profesional y la mujer se quedaba a niveles más bajos. Pero esta racionalización que ya existe en los 20 de que se debe de invertir en educación de las mujeres, luego ya las mujeres pioneras, que son las que nacen en 1945, más o menos alrededor. Entonces, en 1965 es cuando se empiezan a ver estos primeros cambios en estos subgrupos, pero es un cambio de idea, de un deseo de familias pequeñas, y de ahí se expande al resto de la población, y de ahí surgen lo que hablaremos después, las políticas tan importantes y los que siguió México, ¿sí? Bueno, a propósito, y sirve muy bien para enlazarnos con el siguiente gran tema, en mi opinión, y bueno, discutamos México, yo pienso que, en mi opinión, que esa transición y esa adopción de políticas fue un poco más conflictiva de lo que esta presentación hace ver, y no porque esta no sea correcta, simplemente es una... Creo yo que había realmente una cierta tensión en la sociedad mexicana antes de tomar una decisión del cambio de una política que se denominaba más, aunque fuera tácitamente pronatalista, a una política en los 70s que intentó favorecer este tipo, digamos, de difusión de este tipo de ideas, llamémosle así. Nada más para introducir el tema y también un poco de perspectiva, me gustaría preguntarle al doctor Tuirán, justo que nos hable un poco más al respecto, pero para introducir eso le quiero hacer un par de, digamos, nada más de, digamos, hacer un par de comentarios. Este país, en mi opinión, el barón von Humboldt, que visita este país a principios del siglo XIX, acuña una frase que nos encantó durante mucho tiempo en este país, que era, lo vio como un cuerno de la abundancia. Entonces, eso quedó muy en la mente de muchísima, de la sociedad mexicana y de muchos, digamos, tomadores de decisiones y políticos, de que este país realmente tenía grandes riquezas naturales y que lo que le faltaba era tal vez población. Eso creo que marcó mucho el siglo XIX. A ese, digamos, un poco en ese sentido, a veces se interpreta un poco la pérdida de territorios del norte del país por falta de población. Y en esa misma línea, durante el Porfiriato, se buscó atraer inmigrantes, justo para esa idea. Entonces, eso está un poco ahí en el subconsciente, si se quiere. La revolución también causó mucho daño en términos de vidas, aparte del material, etcétera, etcétera. Entonces, claro, sale el país de la revolución con una gran, digamos, como un gran espíritu, con una gran... y sentir que pues todo es poco para los ideales revolucionarios y para los cambios de este país. Y creo yo, pero es nada más para introducir, para discutir un poco, que cuando se dan estos cambios que se han descrito aquí de familias que por los descensos de la mortalidad sobreviven mucho más, o sea, las familias se hacen más grandes porque sobreviven más de los niveles de fecundidad que se habían mantenido, tarda, según algunos, hasta tal vez el país un poco en tomar decisiones, no para forzar cierto tipo de decisiones, pero para tomar, digamos, una orientación de lo que se considera que es conveniente para la sociedad. No sé si a raíz de esos comentarios el doctor Tuirán quiere retomar y platicarnos tal vez un poquito de esos años de los 60, 70, de la nueva política. Después retomamos.
Bueno, yo concuerdo que el pensamiento en materia de población en el país durante muchas décadas fue básicamente poblacionista y había razones históricas para que así fuera. En primer lugar, la historia del país, sobre todo en una época en que contábamos con 4 millones de kilómetros cuadrados y una población que no pasaba de los 6 u 8 millones de habitantes, creaba esta percepción de que contábamos con una enorme riqueza desde el punto de vista territorial, natural, pero que no contábamos con la población para poder sacar provecho de esa enorme dimensión territorial. Entonces creo que esta es una razón que a su vez se vincula con otras de carácter político-militar, como es en el caso particular de la pérdida de Texas en primer término, que hace ver que ese territorio en buena medida fue perdido porque no fue colonizado a tiempo, no fue ocupado a tiempo. Entonces hay razones de diverso tipo que justifican la evolución del pensamiento poblacionista en el país, que se refleja en las diferentes leyes de población, en la de 1936 o en la de 1947, en donde el énfasis es la mayor riqueza de nuestra población es su gente. Sigamos entonces alimentando el crecimiento de la población o en todo caso promovamos la inmigración y coloquemos a esa inmigración en algunos territorios, como por ejemplo ocurrió en la colonización de algunos territorios de Tamaulipas en su momento en la época de Cárdenas. Sin embargo, hay un momento en que primero a nivel internacional y después provocado por esta discusión, tiene gradualmente su impacto en la discusión nacional, en donde la población se empieza a percibir no ya como necesariamente la mayor riqueza, sino como un reto, como un desafío, sobre todo este pensamiento originado en los países desarrollados, en donde ven que gradualmente la población de los países en desarrollo crece muy rápidamente y empieza a ser percibido como un eventual obstáculo al desarrollo mismo. Y esta discusión que tiene lugar sobre todo en países como Inglaterra, Estados Unidos, gradualmente va permeando las discusiones en los países en desarrollo y tarde o temprano llega a México, pero llega a México en un momento en que México está creciendo, está expandiéndose. Hablábamos en aquel entonces, en los 50, parte de los 60, del llamado milagro mexicano. Y difícilmente con una historia poblacionista, del pensamiento poblacionista, y en una época de enorme crecimiento, de grandes transformaciones estructurales en el país, difícilmente el pensamiento no poblacionista iba a tener arraigo de corto plazo. Fue necesario que ocurrieran enormes discusiones, ocurrieran otras transformaciones e incluso hubiera la pérdida de legitimidad del sistema político mexicano para que emergieran discusiones como esta, las discusiones de la necesidad o no de cambiar una política de población. Entonces todo esto se produce en los años 60, justo en el momento en que también hay transformaciones como los niveles educativos que empiezan a ubicar de una manera distinta, a percibir de una manera distinta pautas que en otro momento eran totalmente legítimas, pautas que en otro momento se consideraban como viables y no problemáticas, y esta generación, la generación de mujeres más educadas, urbanas, se empieza a preguntar acerca de los tamaños de la familia. Y es en este contexto donde tiene lugar una enorme discusión que termina en el 74 en México y que coincide en el mundo con discusiones semejantes en la conferencia de Bucarest, y en donde el gobierno de la República, después de ser durante décadas poblacionista, decide dar un giro a la política de población y a ofrecer como elemento la posibilidad de regular la fecundidad, en este caso a través del recurso a los métodos de planificación familiar.
gobierno de la República, después de ser durante décadas poblacionista, decide dar un giro a la política de población y a ofrecer como elemento la posibilidad de regular la fecundidad, en este caso a través del recurso a los métodos de planificación familiar. Perfecto. Nuevamente aquí hay, como se dice, muchísima tela de dónde cortar de todas las intervenciones. Yo voy a resaltar 2 o 3 para seguir nuestra conversación. Una de esas cosas que quisiera rescatar, se habló de la población vista también como reto, que antes, digamos, no solía ser el caso, digamos, antes. Y creo yo, en mi opinión, que probablemente allí hemos avanzado muchísimo, aunque regresaremos a eso un poco más adelante, a en la actualidad, una visión un poco más balanceada en el sentido de retos, pero también oportunidades. Y creo que ha habido un poco allí un balance. Pero antes de llegar a eso, y que tiene que ver un poco con algunas de estas planteamientos, yo tengo la impresión, y aquí le pediría al doctor Ordorica, pero también a la doctora Juárez, que si me pueden dar su opinión sobre algo que yo diría que en un momento dado sorprendió a muchos observadores de lo que pasaba en este país, que es que efectivamente la nueva ley de población entra en vigor a principios de 1974 y no se sabía muy bien, digamos, ese cambio demográfico que se buscaba, qué tan rápido iba a ser y cómo se produciría. De hecho, en general se esperaba que el cambio, se tenía confianza, digámoslo así, optimismo, en que se procedería, pero probablemente a un ritmo relativamente lento. Y rápidamente, ante muchísimos observadores, la fecundidad, en concreto, a propósito de lo que se acaba de mencionar, descendió a una velocidad realmente, digamos, sorprendente respecto a esos ritmos de cambio. Doctor Ordorica, ¿qué nos puede decir eso? Porque eso tiene que ver con las metas, cuando en los 70s, que usted estaba en ese momento con responsabilidades en el Consejo Nacional de Población, de alguna forma, y se planteó esa meta, que era más compleja, por a nivel más agregado, era aproximarse, digamos, algo así como un crecimiento del 1% hacia el año 2000. Recordamos que venía el crecimiento de cerca de 3.5%, que realmente suena como pequeñas cifras, pero a la larga son enormes. Y le preguntaría un poco por eso lado, y a la vez, nomás para que la doctora Juárez piense un poquito, es decir, se discutió en esa época mucho a qué se debía ese cambio, por qué fue tan rápido. Para ponerlo más en concreto, era nada más, por llamar un factor que usted mencionó, que yo creo que es importantísimo, los mayores niveles de educación de la población, de las mujeres en concreto, pero en general de la población, y cambios de aspiraciones, pero también se hablaba mucho si el papel de las políticas, justo que se acaba de mencionar, en el sentido, digamos, de facilitar el acceso a cierto tipo de, digamos, de medios de control de fecundidad. Y sí hizo una discusión, este es el programa Discutamos México, sí. Nomás recuperemos un poquito eso. Sí, bueno, yo quisiera mencionar que a principios de los 70, el presidente Luis Echeverría, recordarán ustedes que comentaba la famosa frase de Alberdi, gobernar es poblar, pero durante su mismo sexenio hubo un giro que tiene que ver con esto del crecimiento del 3.5%, que esa cifra quiere decir que la población se duplica cada 20 años. Se mencionaba un elemento que era muy importante, era el spot famoso de la familia pequeña vive mejor. Ahí vino un cambio. Y esto está vinculado con el artículo 4º constitucional del varón y la mujer son iguales ante la ley y que toda persona tiene la libertad de decidir sobre el número y espaciamiento de sus hijos con libertad. Entonces, ahí es donde, digamos, es el parteaguas y es ahí donde se establece la meta, 1977, en el gobierno del presidente José López Portillo. Y yo creo que hay algo que resulta muy importante en este planteamiento. Se hacen metas intermedias. Recuerdo que se hizo una meta intermedia de 2.6 para el año de 1982, pero el presidente López Portillo la redondeó a 2.5%, y esa décima tuvo un efecto muy importante desde el punto de vista de la cobertura de mujeres en los programas de planificación familiar. Entonces, yo creo que digamos, desde el lado de la academia no había certeza de que iba a cambiar mucho
la fecundidad. Se decía que tenía que cambiar el desarrollo para modificar la fecundidad y resulta que nos dimos cuenta que eso no fue así. Y esto también yo creo que está vinculado a que tuvo un programa de evaluación continua prácticamente a lo largo de los 23 años, hasta el año 2000 y todavía más adelante, en donde México tuvo una riqueza de información enorme desde el punto de vista de las encuestas. Había un seguimiento de lo que estaba ocurriendo. Entonces, de alguna manera... Perdóname, Manuel, esa parte es muy importante, pero la pregunta de fondo creo que es cómo se concilia en el ejercicio de una política pública como es la de población, cómo se concilia la definición de metas con comportamientos que tienen que ver con el plano de las libertades y responsabilidades de las personas. Creo que esa es la pregunta de fondo que en donde México puede aportar enormes experiencias al respecto. Perdona que te interrumpa. Sí, bueno, digamos, eso me da pie a considerar un elemento adicional. Se hablaba de que cómo se iban a plantear las metas. Se decía, las metas se van a plantear en términos de número de hijos o en términos de tasa de crecimiento. Y resulta que el planteamiento se hace en términos de la tasa de crecimiento porque es un indicador como más, más etéreo, digamos. Y ese es un elemento que de alguna manera se vincula como a la población y no a la persona. Entonces, yo estoy totalmente de acuerdo. Hay una parte, digamos, que es muy discutible en términos de las metas y ese respeto, ese derecho a la libertad de las parejas. Pero de alguna manera ya eran mujeres que... muchas de ellas que estaban, digamos que listas para entrar al cambio demográfico. Creo que el comentario... Yo creo que, exactamente, yo creo que ciertamente cuando el gobierno toma una decisión, quiero controlar la fecundidad porque es por beneficio de todos, parecería como que hay una ruptura ahí de los derechos individuales, pero con el artículo 4 que dice bien claramente que es decisión de la pareja y es un derecho de la pareja limitar libremente el tamaño de su familia, bueno, ahí cubre eso. Pero sí hay un debate por ahí, un grupo de investigadores, voy a mencionar, piensan que fue la política de población familiar, la política de población que trajo consigo los servicios de planificación familiar, que fueron los que descendieron la fecundidad en todo el país. Es más, México ha sido catalogado como una de las políticas de planificación familiar más exitosas. Nos dieron premios, bueno, al gobierno le dieron premios, Naciones Unidas, etcétera. Pero habemos otro grupo que pensamos que el programa de planificación familiar y las políticas coadyuvaron, fueron importantísimos, pero no es la razón. La razón que está detrás es que ya había una demanda latente de las mujeres, por eso es que las pioneras empiezan mucho antes, ¿no? Y las madres de las pioneras en 1920 ya tenían esta perspectiva de educar más a sus hijos. Entonces, habiendo ya una demanda latente, ¿sí? Y que se expande a los demás grupos, viene la planificación familiar, entonces se toma, ¿no? O sea, ya está lista la población para este cambio. Si hubiéramos estado proponiendo la planificación familiar en 1940, pues no hubiera tenido el éxito que tuvo en los 70, cuando ya... Pero sí hay una discusión entre los científicos. ¿Cuál es? Si nada más se debe a la política de planificación familiar, que unos creen que nada más es eso. Y es muy interesante, en muchas escuelas de demografía internacionales del mundo, de Europa, pone a México como ejemplo, como esta planificación decía, de una alta fecundidad llega la planificación familiar y desciende a niveles muy bajos. Es muy interesante, en muchas escuelas de demografía internacionales del mundo, de Europa, pone a México como ejemplo, como esta planificación decía, de una alta fecundidad llega la planificación familiar y desciende a niveles muy bajos. No. Y yo creo que habíamos otro grupo que pensamos que hay una demanda ya latente, no se da en un vacío, se da porque ya existen esos factores y además que empieza también la educación de la mujer a ser muy importante, ¿no? La participación de la mujer en la fuerza de trabajo. Claro. No, excelente. Creo, y yo retomaría un poquito la pregunta del doctor Tuirán,
y para entrar un poco a la problemática más contemporánea, yo diría que la pregunta que él hace en realidad sigue siendo vigente. Sí. Pero hay un gran, realmente reto en términos de una sociedad, en términos de política pública, que es cómo hacer para obtener ciertas metas que se consideran, digamos, que son las correctas o las adecuadas o las deseables para la sociedad, pero por métodos indirectos, o sea, no sin coartar la libertad. Y ese era realmente uno de los retos, y creo que algunos de los premios, yo pensaría, yo no estuve en ningún jurado de esos, pero no, claro, porque el Consejo Nacional de Población fue sí, premiado como tal, y en parte creo yo que fue por la habilidad de este país, claro, por la habilidad de este país en acercarse a esas metas macro, digamos, sociales, respetando en lo general, realmente, la decisión de los individuos. Yo regresando un poco para ver un poco hacia adelante, quisiera hacerle al doctor Durán una pregunta que nos hable un poquito de qué se trata, porque creo que fue, no estoy seguro, pero a él le tocó ser como el cuarto, el quinto secretario general del Consejo Nacional de Población, y ya para eso el Consejo ya tenía alrededor de 20, 25 años. Y entonces se empezó a hablar, y fue otro logro que vale la pena el auditorio que lo conozca, en un momento dado, que la política demográfica era una de las pocas llamadas políticas de Estado, o sea, que trascienden varios sexenios y varias administraciones. ¿Qué significa eso un poquito? Y en términos de empezar a ver hacia el futuro, ¿qué implica? Bueno, en primer lugar, creo yo que la experiencia de México en materia de política de población ha sido extraordinaria. Cuando yo le formulaba esta pregunta a Manuel, en realidad, además de destacar lo que ya se ha señalado, lo que quería era llamar la atención también del enorme éxito de la política, no solo en su resultado, sino en los medios y en los instrumentos que utilizó para lograr el resultado que todos conocemos. Cómo transformar o cómo traducir metas de prevalencia anticonceptiva o de tasas de crecimiento, metas genéricas, cómo hacer para que la población asumiera estas nuevas pautas, por un lado, y por el otro, al mismo tiempo, esa trayectoria planteada por la política de población fuera seguida, entre otros, para evitar disrupciones bruscas en la estructura por edades. Entonces, lo que quiero señalar con esto es la enorme solvencia técnica que se necesita para hacer todo eso, amén de las complicaciones de instrumentar toda política y en particular una como esta. Justamente por esta razón, México desarrolló una enorme experiencia y eso le permitió, entre otros, tener interlocución con los diferentes grupos de la sociedad. Desde, por supuesto, diputados y senadores en el legislativo, los diferentes actores dentro del Poder Ejecutivo, pero también organizaciones de la sociedad civil y muchos otros tipos de interlocutores. Y esta interlocución le permitió a la política de población ganar consenso. Por eso, cuando se habla de la política de población, se habla de una política de Estado, porque creo que en términos generales todos los actores de la sociedad coincidían acerca de la importancia de conducir una política pública de esta, no con objetivos de corto plazo, ni con visiones miopes o cortas, sino por la propia naturaleza de los fenómenos demográficos, con una visión de largo plazo que nos permitiera tener una visión clara del México demográfico al que aspirábamos y al mismo tiempo de la relación entre esa, digamos, fotografía y película demográfica y otras muchas dimensiones en el plano de lo laboral, en el plano educativo, en el plano social en general. Creo yo que este es un punto crucial de la política de población. Sí creo que es una de las políticas de Estado más claras del país, entre otros, porque quizá es la única que se haya atrevido a formular metas transeccionales formuladas en los años 70 y que todavía en el año 2000 fueron respetadas como metas fundamentales de la política de población. No recuerdo ningún otro caso de la política pública en México que tenga esas características. Excelente. Ahora, la problemática demográfica ha cambiado tremendamente
en un espacio de tiempo relativamente corto. Aquí nos hemos ocupado mucho de los años 60, 70, cuando ese cambio, etcétera, etcétera, y en la actualidad lo que preocupa parece ser que es un poco diferente. Ciertamente el crecimiento demográfico todavía es positivo, etcétera, etcétera, pero parece que ese ya no es el gran problema. Creo que se da casi por sentado que la población va hacia el futuro, en el futuro más o menos cercano, tal vez a acercarse a lo que se llama la estabilización en términos de crecimiento, pero ha ganado peso, si vale, en la discusión los fenómenos relacionados con la estructura demográfica de la población. Y una frase o un concepto que a veces se ha popularizado muchísimo, hay un par de conceptos, yo diría que se ha popularizado muchísimo al respecto. Uno es lo que se llama el envejecimiento de la población, es decir, una estructura que hace 50 años era relativamente joven de ese país, o población joven mayoritaria en un cierto sentido, un buen porcentaje de población en edades laborales y un porcentaje en términos relativos relativamente pequeño en edades, digamos avanzadas, de 65, 70 años, etc. En la actualidad eso ha ido transformándose justo por esta rapidez del cambio tremendamente. Pero hay otro concepto también que se ha difundido mucho, que es el del famoso bono demográfico. Y las dos cosas, como ven, se refieren a las cuestiones de problemas de estructura. Le preguntaría al doctor Ordorica, brevemente, para hacer un poco, sobre eso, ¿qué nos puede decir él al respecto? Y sobre todo, una pregunta específica. A veces en la cuestión de proyecciones, que es una de sus especialidades, se tiende, y no nomás en México, sino en muchos lugares, llegar a que, bueno, la población se va a estabilizar y se da por hecho que ahí se va a quedar. Como puede haber problemas de que la población puede seguir decreciendo, en otros países hay, realmente les preocupa que la población está decreciendo, y en términos del tema, digamos, de política pública, ahí el gran problema es cómo hacerle para que las familias tengan, las mujeres, digamos, más hijos también, sin forzarlas, sin que sea una cosa, digamos, de mandato. Pero por la cuestión nada más, digamos, de proyecciones un poquito, y después entramos en esta problemática. Voy a aprovechar para comentar algo que tiene que ver con las metas. La meta del 1% se plantea, y no la del 0%, precisamente para que México continúe creciendo, o sea, haya un crecimiento positivo. Y también, por algo que mencionaba el doctor Tuirán, para que no se den fuertes oscilaciones en la estructura por edad. Es decir, que de pronto hubiera muchas personas en edades de trabajar, como por ejemplo muchos profesores, y no tener alumnos a quien darles clase. De alguna manera eso buscaba el 1%. Yo quisiera tocar otro punto que tiene que ver con la mortalidad, le hemos dejado medio de lado, pero también es una revolución, la revolución de la esperanza de vida. Recordemos que en el año de 1970 la esperanza de vida era de 60 años. Hoy tenemos una esperanza de 75 años, hemos aumentado 15 años en la esperanza de vida. Todo esto pues apoya esta idea de envejecimiento de la población. Y nada más por mencionar algo que, digamos, va a ocurrir en los próximos 40 años, la población de más de 65 años se va a multiplicar por 4. Y nada más por mencionar algo que, digamos, va a ocurrir en los próximos 40 años, la población de más de 65 años se va a multiplicar por 4. Realmente yo creo, bueno, ya para dentro de 40 años a lo mejor ya no vamos a estar vivos nosotros, pero seguramente ese va a ser el tema del envejecimiento, el tema de las jubilaciones, va a ser un tema fundamental. Porque otra vez volvemos a lo mismo, al rápido crecimiento de esa población, por dos razones: por la alta natalidad, porque eran personas que habían nacido en esa época, y por la elevada esperanza de vida. Estas proyecciones de población que se han hecho respecto a la esperanza de vida plantean para el año 2050 alrededor de 82 años, pero no sabemos si a lo mejor hay una gran revolución. Lo vemos con el caso de una francesa que vivió 122 años, Jeanne Calment,
Y en realidad son casos, digamos... Hasta se sabe el nombre. Sí, ¿no? No. Es para sabérselo. Bueno, son de los pocos nombres que hay que saberse bien. Entonces ese es un punto que yo creo que vale la pena mencionar. No sabemos si de pronto va a haber una revolución. Y vinculado a esto, digamos, de la estructura por edad, pues este envejecimiento de la población a lo que va a llevar es a tender hacia un crecimiento cero, incluso muy probablemente nos vamos a pasar del cero y pudiera ser negativo. Y en ese sentido, pues yo creo que es un punto clave como para tomar en este momento una decisión de qué futuro demográfico queremos. Perfecto. Casi aquí hay una división del trabajo, de tareas, porque pues, de alguna forma el doctor Rodríguez habló algo del grupo de edad más avanzada. Le preguntaría a la doctora Juárez, porque sé que es una de sus preocupaciones, pero no más de ella, del auditorio, en general, el grupo joven, y casi más joven, no necesariamente niños, pero niños y adolescentes, que ese es digamos, ese término. Si ella, digamos, en términos viendo en la actualidad y hacia el futuro, ¿cuáles son los retos que hay para ese grupo? Bueno, ese grupo actualmente, por la estructura por edad, por los cambios que se han dado, es un grupo amplio, sigue siendo un grupo bastante grande, 25% de la población total corresponde al grupo de 15 a 25 años, más o menos. Entonces sigue siendo, bueno, 25 millones son bastantes, ¿no? A mí me preocupa, yo creo que es uno de los retos actuales. Hablamos ya de una política de población exitosa, unos programas de planificación exitosos, pero no hemos podido llegar a toda la población. La población, nuestros jóvenes, que ahora están expuestos a un mundo globalizado, donde los cambios en pautas sexuales, de comportamiento han cambiado, no usan anticonceptivos. Entonces tenemos un grave problema. No han funcionado, o no hemos dirigido las políticas adecuadas para lograr llegar a estos jóvenes. Por otra parte, se sabe que aún las que no son jóvenes, las casadas, desean X número de hijos y no están buscando otras formas de controlarlos porque no están siendo eficientes con los anticonceptivos. Es un problema de salud pública el número de abortos inducidos, 875,000 al año, que son muchísimos en el país, pero que se pueden prevenir. Sí, todo esto, lo que sucede con los jóvenes se puede prevenir. Tenemos que adecuar nuestras políticas precisamente a las necesidades de los jóvenes, ¿sí? Servicios amigables. El joven no va a ir a una clínica de planificación familiar, esperar ahí horas. No, los jóvenes no tienen estilo. Hay mucha investigación en México, muy buena investigación, que podrían permitir adecuar estas políticas para tener este grupo de jóvenes. Yo le preguntaría al doctor Tuirán, retomando un poquito algo de lo que el grupo, digamos, central, que para mi gusto realmente es clave viendo hacia el futuro, de cómo solucionar los problemas de, pues digamos, de pensiones, de seguridad social, de los etcétera, etcétera, que es ese término del bono demográfico, que a mí me gusta más el de dividendos demográficos, porque es en plural, y sobre todo también una perspectiva, pero él la conoce perfectamente, es de estos dividendos demográficos en términos de retos, pero de oportunidades también. ¿Qué nos puedes decir al respecto? Bueno, solo para recuperar un poco la visión de largo plazo, en un siglo atravesamos por grandes transformaciones demográficas. Sobre todo lo que se vivió en México en el último medio siglo ha sido una auténtica y verdadera revolución demográfica. Creo que la revolución inicial del descenso de la mortalidad también fue una muy importante. Estas dos fuerzas de cambio en la demografía han provocado transformaciones enormes en la estructura por edad, sobre todo tanto en la base como en la cúspide de la pirámide, y esto ha permitido también que nuestras percepciones sobre la población cambien. Al principio lo veíamos como enormes desafíos y retos, y gradualmente también diferentes escuelas nos han permitido ver a esta evolución como una oportunidad.
En las discusiones sobre la política de población, el bono demográfico, la oportunidad demográfica asociada a esta transformación en la estructura por edades y a la concentración de la población en la parte central de la pirámide, se ha percibido como una enorme oportunidad que tenemos que aprovechar, para lo cual necesitamos definir políticas de acompañamiento, entre otras. El bono es una imagen a lo mejor incorrecta, porque pareciera como que todos pudiéramos cobrar esa oportunidad, cobrar ese bono de inmediato sin hacer gran cosa. Creo que el mensaje central no es ese. El mensaje central es que una oportunidad está ahí, pero su bono o sus dividendos se ganan con políticas de acompañamiento y brindando más y mejor educación, más salud a la población, para que eventualmente y en una perspectiva de largo plazo, 2 o 3 décadas después, se pueda cobrar esos dividendos. Creo que estos últimos comentarios en términos de oportunidades y retos son excelentes para manera casi de conclusión de nuestra conversación. Les agradezco enormemente haber participado. Les daría una última oportunidad en caso si alguno quiere un último, llamémosle así, comentario, opinión, mensaje, a veces se acostumbra. Bueno, yo nada más quisiera mencionar algo que no tocamos y que tiene que ver con la distribución de la población. Este es un tema sobre el que hemos avanzado poco. Yo recuerdo las políticas de desarrollo regional, pues no han tenido el éxito que tuvo la política de planificación familiar. Y este es un tema sobre el que tenemos que tener una prioridad importante en los próximos años. De hecho, también dejamos sin tocar otro que nos fascina aquí a varios, que es la cuestión de migración internacional, que es otro tema importantísimo y de actualidad, pero pues imposible, siempre hay tiempo. Doctora Juárez. Bueno, yo solamente quería mencionar que, bueno, México ha hecho grandes avances en el área demográfica, pero todavía hay retos que cumplir y solamente con políticas específicas vamos a poder lograr nuestras metas. Perfecto. Doctor Tuirán. Yo quisiera nada más recordar que los fenómenos demográficos no son algo etéreo que está por ahí, sino derivan de la suma de los comportamientos individuales, y que esta revolución demográfica la hemos hecho todos, con adaptaciones en nuestras pautas y comportamientos, y ese es justamente el origen, que tiene además enormes implicaciones en nuestra propia vida. La esperanza de vida de 20 años o 28 años a principios del siglo XX, hoy transformada en una esperanza de más de 75, nos ha permitido experimentar muchas otras experiencias que sin esa transformación evidentemente no se hubiera producido. Pues termino con un gran agradecimiento a los tres. Muchas gracias. Gracias. Si uno dividiera la población, el 10% más rico y el 10% más pobre, hay diferencias abismales. Por ejemplo, el 10% más rico gana el 40% de lo que se genera en el país, y los más pobres ganan apenas el 1.5%. Es una diferencia muy grande. Habría que elaborar políticas sociales que le permitan a la población que está en la base de la pirámide social insertarse productivamente en la economía. El ingreso per cápita en lugares como el Distrito Federal o Nuevo León, que son los estados más ricos del país, o las entidades más ricas del país, es aproximadamente 4 o 5 veces más que el ingreso per cápita en los estados pobres como Chiapas, Guerrero, Oaxaca. Digamos, el problema grave no es que tengamos esos pobres hoy en día en Chiapas o los hayamos tenido en el pasado. El problema grave es que no cuente ese hogar con mecanismos para rebasar su situación.